Bienvenidos al podcast de Aliento de Vida. Creemos que esta palabra producirá la fe necesaria y te inspirará para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones. Yo te voy a invitar a buscar tu Biblia. Yo te voy a invitar a buscar tu Biblia porque el mensaje que yo traigo hoy es un mensaje que traje a la iglesia hace 3 años atrás. Pero mientras estaba buscando, aleluya, en oración el tema para que el Señor me diera para traer a la casa, el Señor puso muy fuerte en mi espíritu este tema. Y nosotros, tanto la pastora como yo, no somos de repetir mensajes. Eso es bien raro que suceda aquí. Amén. Pero hemos estado hablando de conquista, hemos estado hablando de victoria. Y una de las razones por las cuales el pueblo muchas veces no conquista es porque no han aprendido, aleluya, a adaptarse a las diferentes circunstancias que se nos presentan en el camino. El Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vencer. Si hay cristianos derrotados, no es culpa de Dios. Si hay cristianos, aleluya, en depresión, no es culpa de Dios. Si hay cristianos débiles que no se pueden sostener sobre sus pies, no es culpa de Dios. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas y todas las armas para que nosotros podamos batallar, y no solamente para que batallemos, sino para que podamos vencer. Dice la palabra que somos más que vencedores. Aleluya. Y yo te voy a invitar a buscar tu Biblia en Isaías 43. Isaías 43, versos 1 y 2. Hijo, si puedes quitarme la música de acá de los monitores, la música de la... Muy bien, gracias, hijo. Un aplauso al Señor por la vida de estos muchachos que están... Aleluya. Qué bueno. La palabra del Señor dice, Isaías 43, 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Dígale al hermano que está a su lado, creador tuyo. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Mío eres tú. Así te dice el Señor, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Puede sentarse, iglesia. Esta palabra, amada iglesia, nos habla del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Amén. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero usted y yo, los que hemos creído, usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, usted y yo somos pueblo de Dios. Por lo tanto, si usted y yo somos pueblo de Dios, esta palabra es para nosotros. Hemos sido salvos. Tenemos al Espíritu Santo. La palabra dice que hemos sido injertados en el olivo. Esto lo encontramos en Romanos 11:24, indicando que hemos sido incluidos, aleluya, y constituidos pueblo de Dios. Dígale al hermano que está a su lado:
Tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, esto quiere decir ustedes, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos claro que tú y yo somos pueblo de Dios. Tú y yo tenemos una identidad que está aquí en Primera de Pedro 2:9. Y es que nosotros no somos cualquier cosa. Yo no soy más que el que está en el mundo. Pero el que está en el mundo no es más que yo. Yo solamente tengo algo. Y es una identidad que no ha sido dada por el mundo, que no ha sido dada por el hombre, que no ha sido dada por gobiernos terrenales, que no ha sido dada por ninguna entidad, aleluya, humana. Es una identidad que me ha sido otorgada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que me creó, aquel que me puso en este mundo y aquel que dijo que todo aquel que creyere en Él y le aceptare, aleluya, será llamado hijo de Dios. Y somos todo lo que dice aquí: real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos todo eso. Somos su pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Dígalo: yo soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. Gálatas 3:26 al 29 dice: pues todos sois hijos de Dios. Hay mucha gente que toma esta porción de este verso y omite lo que viene después. No, es que todos somos hijos de Dios. La dice la Biblia en Gálatas 3:26. Todos somos hijos de Dios. Pero cuando usted omite lo que viene después, entonces usted está diciendo una media verdad. Y una media verdad equivale a una mentira. Amén. Dice Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que aquellos que no tienen fe en Cristo Jesús no son hijos de Dios. Ay, qué fuerte, pastor. Usted está diciendo que aquellos que no creen en Jesús no son hijos de Dios. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Lo dijo Jesús. Jesús, el hombre más amoroso de esta tierra, que ha pisado esta tierra, y el hombre más amoroso, el hombre que nunca pecó. Amén. Tuvo de frente a unos religiosos y les dijo: ustedes sois de vuestro padre el diablo. Eso fue Jesús. Pero el pastor Pimentel dice eso y se le vacía la iglesia. El pastor Pimentel dice eso y no, ese hombre no está predicando el evangelio. Porque hay palabras que es fuerte. Amén. Hay palabras que es difícil de recibir, pero es necesario que las recibamos. Es necesario que la entendamos. Porque el Señor no quiere que nosotros permanezcamos igual. El Señor no quiere que nosotros seamos hijos, amén, de un padre de mentira, sino que Él nos da la oportunidad. Y por su misericordia tenemos oportunidad todos los días de convertirnos en hijos de Dios. Y aun cuando tenemos oportunidad de ser hijos de Dios, muchos escogen ser hijos de las tinieblas. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
¿Cuántos están revestidos? Aleluya, esos revestidos están poderosos. El ministerio de caballeros de esta casa. Amén. Ya no hay judío ni griego, dice la palabra. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. ¿Quiénes son los que heredan? Amén. Somos herederos porque Él prometió darnos una herencia espiritual, una herencia en el cielo. Aleluya. Cuando la Biblia menciona, en el primer verso que leímos, que las aguas y los ríos, el fuego y las llamas, aleluya, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos. Amén. Eso lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Nos está hablando de los diferentes escenarios que atraviesa un creyente. Nosotros en esta tierra, independientemente de tú hayas aceptado, tengas la fe en el Señor, vamos a pasar por diferentes escenarios de dificultad, de adversidad, situaciones difíciles, aleluya, escasez en unas áreas. Porque cuando nosotros vivimos escasez, aprendemos a depender de Dios. Cuando nosotros atravesamos por enfermedad, reconocemos que Jehová Rafa es mi sanador. Jehová Jireh es mi proveedor. Jehová Nisi es el que me defiende y el que batalla por mí. Amén. Y en diferentes circunstancias que Dios nos permite atravesar, no porque no nos ama, que el Señor permitió que me sucediera esto, Eddie, y estamos pensando que Dios no nos ama porque nos permitió atravesar por un proceso de escasez. Y no te das cuenta que es que Dios quiere mostrarse ante ti como Jehová Jireh. Él quiere manifestarse para que tú lo conozcas en todas sus facetas. Y muchos de nosotros, aunque se nos ha hablado de victoria, aunque se nos ha hablado de conquista, aunque se nos ha hablado de alcance, aleluya, cuando venimos en momentos que nos toca enfrentar dificultad, nos toca enfrentar peligro, nos toca enfrentar dolor, adversidad, entonces en estas ocasiones desmayamos. Cuando vienen este tipo de sucesos a nuestra vida, nos queremos morir, nos echamos a morir. Y eso denota dónde está nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Estamos confiando en aquel que prometió que somos más que vencedores? ¿O estamos confiando en lo que nuestros ojos naturales están viendo? Y yo he tenido gente que me dice: pastor, yo sé que Dios prometió que me iba a prosperar, pero es que yo estoy viviendo como un mendigo. Y es porque le estás poniendo atención a lo que tu realidad te está diciendo, pero no le estás poniendo atención a lo que la verdad dijo. Porque una cosa es tu realidad y otra cosa es la verdad. Tu realidad puede ser el panorama que tú estás viendo en la atmósfera natural, pero la verdad es lo que Dios dice de ti. Y aunque yo esté atravesando por un proceso de escasez, si Dios dijo que yo iba a ser prosperado, yo seré prosperado. Aunque yo esté atravesando por un proceso de escasez, si Dios dijo que tendría cuidado de mí, Él tiene cuidado de mí. Si estoy pasando por un proceso de escasez, aunque lo esté viendo, el proceso de escasez en mi vida, si Dios dijo, aleluya, que Él es mi provisión, Él es mi provisión, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Puede venir el mismo diablo, aleluya, quitarme y a robarme todo, pero nada me faltará,
porque Jehová es mi provisión. Y muy pocos pueden establecer esto en su vida cuando están atravesando un proceso de escasez. En cada una de estas circunstancias que el Señor nos permite atravesar, son diferentes terrenos a donde Dios nos lleva y donde Dios, aleluya, nos equipa para que nosotros podamos atravesar con victoria cada una de estas circunstancias. Y yo recuerdo que mencionaba yo en algún momento que hay algunos vehículos que han sido fabricados con ciertas características. Amén. Hay unos vehículos que son denominados vehículos a todo terreno. Amén. Corren sobre arena, corren sobre terreno pedregoso, sobre la nieve, sobre el hielo, sobre el lodo, sobre lugares pantanosos. Hay algunos que son anfibios, que pueden correr en la tierra, pero también en el agua. Amén. Pero no todos los vehículos están equipados o cuentan con los aditamentos necesarios para operar en todo terreno. Amén. Unos necesitan ser 4x4, otros necesitan, ¿verdad? Unas ruedas especiales para el hielo, para la nieve. Amén. El lodo. Hay algunos que son mecánicos saben, ¿verdad, Jorge? Que llevan un mofle bastante alto para que cuando entren al agua, no sé, el snorkel, amén. Y todo este tipo de aditamentos se le añaden a este vehículo para que pueda ser efectivo, amén, y pueda atravesar por cada uno de los terrenos a los que y cada uno de los escenarios a los que son expuestos, amén. De la misma manera sucede con el cristiano. El cristiano necesita ser equipado con todo lo que necesitamos para atravesar por diferentes terrenos. Hay territorios a donde Dios nos lleva, pero antes de que Dios nos lleve a ese territorio, ya Él te ha dado todas las herramientas que tú necesitas para ser efectivo en ese territorio. Ya Dios te ha dado todas las armas que tú necesitas para ganar esa batalla. Y de la misma manera que estos vehículos son probados en todos estos escenarios para garantizar que pueden funcionar sin problemas, sin riesgos de dañarse o arruinarse, así también nosotros somos preparados y equipados. Y necesitamos ser probados. Porque es bueno decir, Señor, prepárame. Señor, equípame. Dame lo necesario para vencer. Pero el Señor te prepara, te equipa, te da todo lo que necesitas para vencer. Pero tan pronto entras al terreno de prueba, se te quieren salir las gomas. Se te quiere romper, aleluya, el diferencial. La transmisión comienza a fallar, no quieres avanzar. Estás patinando ahí en el mismo sitio. Pero Dios te dio todo para que tú vencieras. Dios te dio todo para que tú vencieras. Amén. Entonces no es culpa de Dios. Se supone que tú estés venciendo en cualquiera que sea el territorio donde Él te ha plantado. Necesitamos ser probados para ser efectivos en cualquiera de las circunstancias a las que Dios nos expone. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos ir al taller. Tenemos todas las herramientas, todas las piezas, todo lo que necesitamos, los aditamentos, pero los tenemos guardados en una caja. No estamos dispuestos a ir al taller para que el Señor trabaje en nosotros y que todo lo que necesitamos sea puesto en nosotros.
Y yo decía el jueves aquí que no hay algo que Dios le frustre más que una persona a la cual Dios ha escogido, que una persona a la cual Dios ha capacitado y a la cual Dios le ha entregado todas las armas y las herramientas para alcanzar su propósito, y que esa persona tenga todas las herramientas y las armas en el suelo y no se levante. Dios está esperando que te levantes. Dios está esperando que conquistes, porque otro no va a conquistar por ti. Esta casa va a conquistar en el 2025. Como congregación vamos a conquistar. Pero hay algo que te toca conquistar a ti, que el Señor te prometió a ti. ¿Y de qué vale que la iglesia conquiste, que la congregación conquiste y que tú te quedes en derrota? Eso no es lo que Dios quiere. Necesitamos ir al taller, porque en el taller es donde Dios va a trabajar con nosotros. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos escudriñar la palabra, aleluya, para poder obtener de esa manera las herramientas necesarias que nos van a ayudar a salir de las situaciones que la vida nos presenta y los diferentes terrenos. Y la Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que fueron a todo terreno, como dice el título de este mensaje, Iglesia a todo terreno. Hay muchos hombres y mujeres que fueron a todo terreno y la Biblia los presenta, aleluya. Podemos mencionar a David, podemos mencionar a Eliseo, podemos mencionar muchos hombres, aleluya, a los cuales Dios les permitió pasar por diferentes circunstancias y siempre fueron victoriosos. Pero hay uno que toca de cerca mi corazón. Hay uno con el cual me identifico de gran manera. Y ese hombre es el del cual yo quiero hablarte hoy. Amén. Porque es mi tocayo. Se llama José. Y en el barrio decían que si es José tiene que ser bueno. Amén. José fue un hombre a todo terreno. Porque la vida de José, cuando usted estudia la historia de José en la Biblia, usted puede ver que él atravesó por diferentes circunstancias. Pero en todas y en cada una de ellas, el Señor estuvo con él. Y aunque eran escenarios de adversidad, porque no fue fácil lo que vivió José, aunque eran escenarios de adversidad, en todos y cada uno de ellos, él pudo ver la mano de Dios obrando a su favor y dándole victoria sobre cada una de las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hoy puede decir, ese soy yo? A mí no me importa dónde me toque a mí caminar. A mí no me importa a dónde el Señor me lleve. Yo siempre voy a proclamar su nombre. A mí no me importa cuánta gente me traicione. Yo siempre voy a amar como Jesús amó. Y voy a perdonar. ¿Verdad, Freites? A mí no me importa, aleluya, cuántos me den la espalda. Yo voy a continuar adelante. Y quiero hablarte de algunos de los terrenos a los que José fue llevado y cómo la mano de Dios estuvo con él en cada uno de ellos. Amén. Número 1, en el terreno de la familia. Muchas veces nosotros batallamos porque en muchas ocasiones, cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, aleluya, y cuando Dios pone una asignación en ti y tú estás dispuesto a llevar a cabo lo que el Señor ha dicho de ti, en muchas ocasiones los primeros que se levantan para hacer obstáculo en tu vida son tu propia familia. Y es difícil ver a un hombre de Dios orando por otros, abrazando a otros,
levantando a otros, ministrando a otros, pero siendo apedreado por su familia. Miren lo que sucedió con José. Génesis 37. El verso 5 por ahí empieza a hablar de un sueño que tuvo José. Y José lo compartió con sus hermanos y lo compartió con sus padres. Y este primer terreno en el cual Dios le dio la victoria a José fue el terreno de su familia. Su padre, dice la palabra, que lo amaba en gran manera. Pero el problema es que los sueños que tuvo José y las revelaciones que Dios le dio a José de estos sueños provocaron la envidia de sus hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso no se parece a lo que nosotros vivimos hoy en día en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras congregaciones? Dios levanta, aleluya, a uno que tal vez es el menor, que es el que menos tiempo lleva en la casa. Amén. Dios lo levanta, comienza a darle sueños, comienza a darle visiones, comienza a darle una palabra, aleluya, comienza a equiparlo, comienza a prepararlo, va en aceleramiento, va enfocado, aleluya. Y como Dios comienza a usar a esta persona, los hermanos que llevan 20 años en el evangelio comienzan a sentir envidia de ese que, pero mira a este, llegó los otros días a la iglesia y ya se cree que es el pastor. No se trata de eso. Es que hay mucha gente que lleva 20 años con todas las herramientas y con todo lo que Dios le ha dado al lado y no se han levantado y no se han dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, haz conmigo como tú quieras. Y como Dios no se queda sin recursos, entonces Dios levanta a este que tiene menos tiempo, que tal vez tiene menos dones, menos habilidades, aleluya, que tal vez no habla tan bonito como hablas tú, que tal vez no tienes, aleluya, las mismas habilidades que tienes tú, pero como está dispuesto, entonces el Señor dice: al que está dispuesto es al que voy a usar. Porque dice la palabra: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque hay mucha gente que tiene mucha sabiduría, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, hay mucha gente que han recibido tantas cosas de Dios pero no lo dan. Lo que Dios te da no es para que tú te lo guardes, no es para que te conviertas en un obeso espiritual, es para que tú también lo des, porque somos bendecidos para bendecir. Dice la palabra, aleluya, que somos atribulados y luego somos consolados. ¿Para qué? Para que podamos consolar a los que están siendo atribulados. Alguien te llevó una vez el mensaje del evangelio a ti, por eso tú estás aquí. Alguien una vez te predicó el mensaje. Alguien una vez te evangelizó. Alguien una vez te presentó el plan de salvación. Y por cuanto tú recibiste el plan de salvación en algún momento, hoy tú le sirves al Señor. La pregunta es: ¿a cuántos nosotros hemos presentado el plan de salvación? Los hermanos de José permitieron que el sentimiento de envidia les controlara. Y yo siempre he dicho aquí que nosotros somos seres emocionales. Hay momentos donde hay ciertas emociones que nos van a invadir. El problema es cuando nosotros nos dejamos controlar por esas emociones. El día que yo permita que una emoción me controle, yo estoy en pecado. Porque Dios no espera que mis emociones me controlen, Dios espera que el Espíritu me controle. Y hay momentos, aleluya, en los que yo voy a estar caminando y yo voy a sentir la emoción de la ira. Todos aquí nos enojamos. Todos aquí llega un momento que algo nos incomoda, nos inquieta, que algo nos roza. Y el que nunca ha sentido ira, levánteme la mano que lo vamos a condecorar, aleluya, con un boleto al cielo hoy mismo.
El que nunca ha sentido ira. Aleluya. Pero usted sabe qué es lo que sucede. Que la ira se tiene que manifestar en usted para que usted pueda poner en práctica su dominio propio. ¿Cómo nosotros podemos, aleluya, darnos cuenta de que hay dominio propio en nuestra vida si nunca la ira llega? El problema con la ira es cuando permitimos que la ira nos lleve a accionar, aleluya, de manera equivocada. Yo puedo tener, aleluya, un sentimiento de coraje hacia una persona que me lastimó, pero yo puedo irme por encima del coraje y orar por esa persona. Yo puedo irme por encima del coraje y darle un abrazo a esa persona, no de manera hipócrita, de todo corazón. Usted sabe que cuando Job oró por sus amigos que le calumniaron y le acusaron de haber estado en pecado, entonces fue cuando Dios restituyó todos sus bienes. Y el sentimiento de la envidia en ocasiones puede ser que usted lo sienta. Pero el problema es cuando usted lo siente, no puede darle cabida a ese sentimiento en su vida. Usted tiene que en el mismo momento en el que usted se siente celoso, en el que usted siente envidia de alguien, usted tiene que reprender en el nombre de Jesús, porque ese sentimiento no viene de parte de Dios. Amén. Usted debe alegrarse, aleluya, de las victorias de su hermano. Usted debe, aleluya, celebrar, aleluya, de aquello hacia donde su hermano ha alcanzado, aleluya, de que llegó ayer, de que llegó los otros días, aleluya, y Dios lo está llevando a paso acelerado. Gloria a Dios, porque Dios respalda, porque Dios transforma la vida del hombre. Y nosotros muchas veces, en vez de motivarnos, aleluya, con aquel que está alcanzando y decir, wow, yo quiero alcanzar también, vamos a hacer, amén. En vez de motivarnos y ponernos, aleluya, en pie de guerra como esos que están alcanzando, le tomamos envidia y tenemos sentimientos de conspiración hacia ellos. Los queremos tumbar. Los queremos desplazar, los queremos sacar del medio. Y eso fue lo que sucedió con los hermanos de José. Comenzaron a conspirar contra él y dice la palabra que le arrojaron en un pozo. Amén. En un hoyo, en una cisterna. Y le mintieron a su padre diciendo que una bestia lo había devorado. El segundo terreno que José atravesó fue precisamente ese, la cisterna. Cuando la Biblia habla de una cisterna, está hablando de un pozo cavado en la tierra. Amén. Una socava grande, aleluya, de donde el pueblo se servía del elemento del agua. Amén. Ellos cavaban esos pozos hasta que encontraban agua, esos pozos se llenaban. Cuando el pozo se asentaba y todos esos sedimentos bajaban, entonces esa agua era la que ellos usaban. Amén. Pero ese pozo, dice la palabra, que estaba seco. Génesis 37, 24 al 28. En el verso 24 dice, entonces cuando se acercaron los ismaelitas, en el verso 28 creo que es. Amén. Mercaderes madianitas, los hermanos de José sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Amén. José estuvo en un pozo que no tenía agua. Él estaba atrapado ahí, no podía salir de ahí. Una socava inmensa. Ahí fue que lo arrojaron. Y en ese momento yo creo que esto fue una de las transiciones más dolorosas que atravesó José. Porque una cosa es ser traicionado por un amigo, una cosa es ser traicionado por un conocido,
una cosa es ser traicionado por un compañero de trabajo, pero ser traicionado por tus propios hermanos, ser arrojado a un pozo, a una cisterna, y pasar ahí tiempo. Yo fui tan ministrado con esto que incluso hay una canción que es una de mis favoritas, que dice, que habla de esto, del pozo, de la cisterna, de José. Dice algo más o menos así: tú permaneces fiel y lo diré en mi alabanza, aunque batalle mucho con la piel para lograrlo. Me mantendré confiado y aunque parezca absurdo, me mantendré de pie. Sé que se cumplirá el sueño que me diste. Remojo mis adentros en tu río de esperanza. Y aprovechando el eco de esta socava inmensa, melodías te daré, y amplificando mi fe, disiparás penumbras, rescatarás del hoyo a tu siervo José. Esa canción a mí me ministró tanto porque es la historia de José dentro de esa cisterna. Todo lo que él pudo estar sintiendo, aleluya, en ese lugar. Y así como vemos que José atraviesa por un proceso tan difícil en aquel lugar, tan difícil, ¿cuántos de nosotros hubiésemos desmayado en ese momento? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos claudicado en ese momento? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos tal vez dudado del plan de Dios o del sueño que Dios nos había entregado? Porque Dios le dio un sueño a José. Pero cuando él vio su realidad era muy distante del sueño que Dios le había dado. Y eso es lo que sucede con muchos creyentes hoy en día. Que Dios les promete, Dios les habla, Dios les da una palabra, aleluya. Pero las circunstancias que están atravesando en el momento no los llevan a creer y a afirmarse en lo que Dios ha dicho de ellos. Y Dios dijo de mí, pero yo veo esto. Y Dios dijo que me iba a prosperar, pero yo soy un mendigo. Bueno, pues si dices que eres un mendigo, con mendigo te quedarás. Porque aun cuando yo esté atravesando por un proceso de escasez, si Dios dijo que me iba a prosperar, yo soy prosperado. Aunque no tenga un chavo, yo soy prosperado. Aunque no haya alimento en mi alacena, yo soy prosperado. Aunque no haya nada en la nevera, yo soy prosperado. Eliezer, eres prosperado. Eres prosperado. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Nos vamos a dejar llevar por lo que vemos o nos vamos a dejar llevar por lo que Dios dice? El hombre de fe es aquel que sabe que lo más real no es lo que están viendo tus ojos. Lo más real es lo que no se ve. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que se ve vino de lo que no se veía. Amén. El tercer terreno, aleluya, la casa de Potifar. Dice la palabra que cuando aquellos mercaderes compraron a José, lo sacaron de aquella cisterna, lo llevaron a casa de Potifar y se lo vendieron a Potifar. Amén. Pero Dios estaba con José al punto de que en poco tiempo, siendo José un criado en casa de Potifar, dice la palabra que Dios lo puso en gracia y pasó a ser el hombre de confianza. Pasó a ser el hombre de confianza. No era un simple criado, ahora era el hombre de confianza y tenía autoridad. Pasó a ser un mayordomo en aquel lugar. Y cuando José era un criado, nadie lo notaba. Nadie protestaba, nadie ponía atención. Nadie le daba importancia.
Ahora, pero cuando José pasó a ser el hombre de confianza de Potifar, entonces se levantó el infierno. La misma esposa de Potifar lo notó. Dice la palabra que la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Y la Biblia dice que José era bien parecido, que era de buen aspecto. Aleluya. Y se interesó en aquel joven. Dice la palabra que lo sedujo, lo tentó. Pero usted sabe lo que hizo José. Que con las herramientas que Dios le había dado, activó el 4x4, Jorge. El turbo. Le dio al botón de nitro y puso pies en polvorosa. Salió de allí. ¿Usted sabe por qué? No porque él fuera un cobarde. Es porque es mejor que se diga, aquí corrió que aquí murió. Si José caía en aquella tentación, José era hombre muerto. Pero José, aleluya, tuvo la sabiduría. Y tuvo, aleluya, el carácter de salir corriendo en aquel momento de tentación. Dice la palabra que de las tentaciones hay que huir. Hay gente que se quieren hacer los valientes y le dan el pecho. Sí, tú tienes que darle el pecho a la prueba, porque la prueba viene de parte de Dios para subirte de nivel. Pero de la tentación hay que huir, hay que salir corriendo, porque la tentación viene del enemigo para tumbarte, para matarte, para destruirte. Y si tú te quedas coqueteando con la tentación, no me coge, no me coge, va a llegar un momento no podemos jugar con el enemigo, porque el enemigo no está jugando con nosotros. Amén. Cuando tú tienes una vida en el Señor estática, tal vez estancada, entras a la iglesia y sales de la iglesia, oras muy poco, por decir, ¿verdad? No por decir que tal vez no oras nada. Tienes 3 o 4 Biblias, pero las 4 tienen las páginas nuevas. Escuchas palabra, pero no eres transformado. Bajaste la aplicación de podcast en tu teléfono, pero no has bajado ninguna de las prédicas. Amén. El mundo de las tinieblas no se fija en ti. No eres notado. Ni Satanás ni sus demonios te prestan importancia. Oye, pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios que deciden creer en Dios, que comienzan a buscar su rostro, que comienzan a intimar con Él, que escudriñan las Escrituras, aleluya, que reciben en su corazón el mensaje de la palabra que les transforma, aleluya, y comienzan a ver frutos, aleluya, comienza a dar frutos esa persona, frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, el fruto del Espíritu, aleluya, y comenzamos, aleluya, a declarar a viva voz, aleluya, la palabra del Señor, y cada vez que hablamos, aleluya, algo sucede porque es palabra de Dios. Cada vez que oramos por un enfermo, ese enfermo es sanado, aleluya. Cada vez que oramos por provisión de alguien, esa necesidad es provista, aleluya. Cuando eso sucede con un creyente, se convoca una reunión en el infierno. Y Satanás y sus demonios dicen, no, este hay que tumbarlo. Este está siendo muy efectivo, nos está haciendo la guerra. Hemos perdido mucho terreno, aleluya, por este hombre o esta mujer de Dios.
se va a levantar el infierno en contra tuya. Por el simple hecho de que ahora representas una amenaza para el reino de las tinieblas. Eso fue lo que sucedía con José. Aunque José no cayó en la tentación, aunque José no accedió a la propuesta indecorosa de la esposa de Potifar, ella se encargó de levantar falso testimonio contra él, mintiendo y argumentando que fue él el que trató, aleluya, de aprovecharse de ella. Próximo terreno, el terreno de la prisión. Al levantarse este falso testimonio contra José, dice la palabra que José fue arrojado a la cárcel, fue llevado a la cárcel. Y esto lo encontramos en Génesis 39, en Génesis 40 y en Génesis 41. Usted léalo en su casa, amén, para que pueda ponerse al día en todo esto, en todo lo que dice sobre José en la cárcel. Pero yo le voy a resumir, amén. La historia de José en la cárcel representa otro de los terrenos a los cuales Dios lo llevó. De la misma manera que Dios estuvo con él en la cisterna, de la misma manera que Dios estuvo con él en casa de Potifar, Dios estuvo con José también en la cárcel. Aunque estar preso no es motivo de regocijo, no es motivo de alegría, aleluya, porque nadie quiere estar preso. Pero aún en medio de la adversidad que José estaba enfrentando, estando preso en aquella cárcel, Dios estaba con él. Y en poco tiempo, estando José en aquella cárcel, Dios lo puso en gracia y se convirtió en un hombre importante dentro de la prisión, al punto que el encargado de la cárcel ponía a José a velar a los demás presos y atender a los demás presos. El encargado de la cárcel, José era la mano derecha del encargado de la cárcel. A ese nivel, Dios lo puso en gracia. En una posición de privilegio aún dentro del panorama de adversidad que él estaba viviendo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado momentos difíciles, pero aún en medio del momento difícil usted siente la paz y el gozo del Señor. Dice la palabra que Dios le permitió a José interpretar los sueños de dos de los servidores más cercanos de Faraón, que estaban en aquella cárcel de manera temporal. Y usted sabe lo que sucedió después de varios años de que José interpretara los sueños de aquellos servidores de Faraón. Uno de aquellos servidores recordó que José había interpretado sus sueños porque Faraón estaba teniendo unos sueños que le inquietaban. Usted sabe, usted nunca ha tenido un sueño que le quite el sueño. Aleluya. Hay gente que se levanta de momento azorada en la noche. Uy, qué sueño terrible. Hay sueños que te quitan el sueño. Amén. Y ese era los sueños que estaba teniendo Faraón. Eran sueños inquietantes. Amén. Y todos conocemos, el que no lo conozca, le invito a leer la historia de José. Aleluya. Todos conocemos de los sueños de las vacas flacas y las vacas gordas. Amén. Estos eran los sueños que tenía el Faraón. Y Faraón necesitaba a alguien que interpretara aquellos sueños de manera acertada. Sueños de vacas gordas. Y venían las vacas flacas y se comían las vacas gordas. Pero no era que las vacas flacas que se comían las vacas gordas engordaban y se quedaban gordas. No, era que seguían estando flacas después de haberse comido las gordas. Hay algunos aquí que quieren ser como las vacas flacas. Que se coman lo que se coman, siguen siendo flacos.
Y José fue llamado por el faraón con la intención de que interpretara sus sueños, así como José lo había hecho, aleluya, con uno de los siervos del faraón. Y dice la palabra que José interpretó los sueños de faraón, le dio estrategias, le enseñó cuál era el significado de esos sueños. Y no solamente le reveló el significado de esos sueños, le dejó saber cuál era la manera en la que podía, aleluya, estar preparado para que el cumplimiento de ese sueño no lo tomaran desprevenido. Y dice la palabra que habiendo hecho esto José, fue nombrado en una alta posición de autoridad en el gobierno de Egipto, al punto de ser el hombre con más autoridad en todo Egipto luego del faraón. Es posible que en lo natural José no entendiera la cadena de sucesos que le estaba aconteciendo. Es posible que en lo natural José no entendiera los diferentes terrenos a los cuales Dios lo estaba exponiendo. Pero sí era evidente que en cada uno de ellos Dios estaba presente. Dios estaba mostrando su favor. Aleluya. Lo que humanamente para José representaba caer aún más bajo, en la cronología de sucesos que él estaba viviendo, en el aspecto espiritual, mientras más bajo él caía, más se acercaba al propósito. En el plano espiritual, mientras más bajo caía José en lo natural, más cerca estaba del propósito. Hay momentos en los que Dios te va a permitir atravesar por momentos de dificultad. Y en el momento más oscuro, en el momento donde estás al punto de la desesperación, es en ese momento donde Dios quiere mostrarse glorioso a tu favor. Sí, Señor. Oramos al Padre para que esta palabra active tu fe y transforme tu vida a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.